Bienvenidos. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast. Here's your host, Certified Language Coach. Tamara Marie. Hola y bienvenidos al episodio 231. Welcome to episode 231 of the Learn Spanish con Salsa podcast. In this episode, I will be interviewing one of the newest members of our team at Spanish con Salsa, Jose Hernandez. Jose is from Dominican Republic, and he's going to be sharing how he learned English and what were the changes for him moving from a small town in Dominican Republic to the city in the capital. And he talks a lot about how Spanish is different, not just in the Dominican Republic, but also the difference between the Spanish spoken in the countryside and in the city. And it's really interesting to hear that there's actually different accents in both places. So if you love our Dominican Spanish 101 episodes that we've done with Kessia, I'm sure that you will enjoy this conversation with Jose. Just a heads up, this episode is in Espanol, so if you would like to follow along with the transcript, please go to learnspanishconsalsa.com/support, where you'll be able to access the transcript for this episode and all episodes of the podcast, which is a great tool to practice your listening comprehension. So in our conversation, like I said, we talk about the differences between Spanish in different regions of Dominican Republic, but Jose also shares how he learned English and what was difficult about learning English for him. And he also gives some great tips if listening comprehension is something that you struggle with. Jose gives some great tips for how you can really begin to train your ear to understand the language that you're listening to. And we also talk about how to improve your pronunciation. So if you struggle with either of those, then this episode is definitely for you. So stay tuned for the whole episode. At the end, I will be sharing an announcement that some of you I know have been waiting for a while. And I'll also be sharing information on how you can schedule a lesson with Jose if you would like to learn more Dominican Spanish or just learn Spanish with him. You can find that out at the end of the episode. So without further delay, here is my conversation with Jose. Hey, Jose, bienvenido. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast. Muchas gracias por tenerme, Tamara. Para mí es un placer estar aquí contigo. Sí, y gracias por tu tiempo hoy, porque sé que tú tienes muchas cosas que hacer, pero ahora eres el coach nuevo de nuestro equipo de Spanish con Salsa. Y es raro porque todos los oyentes saben que normalmente solamente tenemos mujeres en nuestro equipo. Qué privilegio. No fue a propósito, pero pasó así, pero ahora tenemos Jose. Entonces, bienvenido al equipo también y gracias por tu tiempo hoy. Gracias a ti por tenerme nuevamente. Para mí es un privilegio pues ser el único hombre de momento y pues nada, espero dar lo mejor de mí. Entonces, cuéntanos un poquito de ti y sobre tu vida y dónde vives y todo eso. Ok, bueno, la historia tiene muchas vertientes y es un poco larga porque yo nací acá en República Dominicana, en la zona rural del norte. Me crié en un pueblo como de 20,000 habitantes y muy pequeñito. Aquí todos nos conocemos y todo lo demás, pero cuando tenía 17 años, pues me mudé a la capital, a Santo Domingo, a estudiar ingeniería. Allá conocí muchas personas de distintos lugares del país y también del mundo, porque habían extranjeros, y comencé a familiarizarme con la tecnología y con los idiomas. Pero la historia empieza aquí, justo donde estoy, en Villarriba, se llama el pueblo de donde soy. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la vida en la capital o en Santo Domingo y en el campo? ¿Cuáles son las diferencias de la vida y la gente y el idioma también? Porque me imagino que hablan diferente en la ciudad, ¿no? Sí, correctamente. La vida acá es totalmente distinta a la ciudad en el sentido de que no hay rush hour. No hay prisa en las tardes Sí. para el tránsito y los automóviles y todo ese ruido y el bullicio de la ciudad. Generalmente acá no se siente. Sí, claro, hay muchas motocicletas y uno que otro ruido, pero no como en la ciudad. Aquí la vida pues son campos de sembradíos de arroz,
y de montañas y ríos y ese tipo de cosas. Incluso mi conexión a internet no es muy buena. Comparándola con la Sí. ciudad, no tenemos grandes compañías de internet de este lado del país ni nada. Y se vive básicamente con lo mínimo. Es Ujú. una vida muy frugal, es como más easygoing que la vida en la ciudad. Y sí, en términos del idioma, por ejemplo, los cibaeños, que son las personas del norte aquí en República Dominicana, hablamos con un dialecto, vamos a decir, un poco distinto al de Santo Domingo, que son Ujú. personas del centro del país o de más o menos al sur, y no hablan como yo estoy hablando ahora. Yo estoy hablando un español neutro, pero por ejemplo, solemos cambiar palabras como letras como la R por la I. En vez de decir, por ejemplo, soltar, decimos soltai, soltai. Agarrar, decimos agarrai. Y eso puede ser muy, muy confuso al principio cuando uno escucha el español, el dialecto de donde yo soy, de las personas totalmente normales que viven el día a día. Sí, sí, para mí también es raro porque yo sé que a veces en el Caribe es normal cortar la S, ¿no? O a veces la R también, pero con ese sonido de ay, es como, suena raro para mí también. Suena Y muy estoy raro, acostumbrada de los acentos del Caribe, pero eso es distinta. muy distinto, muy incómodo al oído cuando uno está aprendiendo generalmente el español desde el principio, porque es Ujú, también palabras acortadas a la mitad y también letras sustituidas una por otra. Es muy ujú, difícil de interpretar al principio. Me pasa mucho con el inglés británico así. que casi no pronuncia la R o casi no pronuncia la A y ese tipo de cosas. Entonces me recuerda mucho a cuando yo estaba aprendiendo inglés. Sí, y también para mí es raro también porque como hablante nativa de inglés, cuando sueno los acentos de Europa, para mí también es diferente porque hablan con, no sé cómo se explica, pero es como se pronuncia cada letra y en Estados Unidos no hacemos eso. Entonces, con ellos es como la letra T se pronuncia muy fuerte. Pero aquí es como no pronunciamos esa letra. Como por ejemplo de mi ciudad, se llama Baltimore. Pero nosotros no decimos Baltimore, nosotros decimos Baltimore o Baltimore. Suena totalmente diferente, pero Exactamente. Inglaterra es como Baltimore, es como, yo no, suena raro para mí también. Es como también el inglés británico, ellos no dicen, creo que military, ellos dicen military. Y Ah, es sí, military, sí. military. Y así sucesivamente. Es proceso de adaptación. Sí, y tienen palabras diferentes también, por ejemplo, como, y yo no sé esa palabra en español, pero con el carro, el parte atrás del carro, aquí decimos trunk, pero en Inglaterra se llama boot. Pero para nosotros, boot es como un tipo de zapatos. Correctamente. Entonces, sí, cosas Correctamente. así son muy confusas. Entonces, para ti, ¿fue difícil entender el español del Santo Domingo? ¿O fue algo que no fue tan difícil, pero hay palabras que son diferentes? Sí, claro. Al principio hay palabras que son totalmente diferentes y, por ejemplo, hay momentos donde en Santo Domingo, nosotros aquí donde sustituimos la R por la I, en Santo Ujú. Domingo la sustituyen por la L. Entonces, con Ah, sí. el mismo ejemplo que decíamos hace un rato, allá no dicen ni cantar ni cantar, allá dicen cantar. Mental. Allá no dicen agarrar ni agarrar. Allá dicen agarrar. O quitan totalmente la R y ponen como si fuera un acento en la A al final. Dicen agarrar. Dice, tú me puedes Mm, agarrar eso ahí. O yo voy a cantar. O yo voy a bailar. O yo voy a ujú. bailar. Son esas dos como vertientes que tienen en Santo Domingo. Y es más parecido al español cubano que al español de las otras regiones de aquí mismo de la isla.
Pero al principio lleva un proceso de adaptación, pero después uno se Ujú, acostumbra, incluso lo adapta hacia uno. ujú. A veces se me sale también el capitaleño del tiempo que vivía allá. Sí, también creo que es muy común también en Puerto Rico, porque no sé exactamente cuál ciudad, pero yo sé que no en toda la isla, pero también en Puerto Rico tiene ese acento que cambia la R por la L, como en Puerto Rico, algo así, pero yo no puedo hablar así porque es muy difícil con la L. Muy difícil. Más fácil se corta la S y la R, sí, pero con la L es muy difícil hablar así, no sé cómo se hace. Muy difícil. Y los puertorriqueños, por ejemplo, tienen esa L muy, muy fuerte, muy fuerte. Ellos dicen Puerto Rico. Me gusta la salsa de Puerto Rico. Me gusta la salsa de Puerto Rico. Y ellos es súper, súper, súper fuerte esa L y es incluso más fuerte que la de Santo Domingo. Pero nosotros nos entendemos porque somos islas hermanas Ajá. y los puertorriqueños y los dominicanos se llevan muy, muy bien. No sé exactamente cuándo, pero muchos dominicanos se mudaron a Puerto Rico, ¿no? Creo que Sí, claro. estaban buscando trabajo, ¿no? Sí, en la década de los 90 y Mm, principio de los 2000, principio del 2000, más o menos 2004, 2003, hubo una crisis muy grande acá en República Dominicana. El sistema financiero colapsó mm. y hubo algo muy parecido a lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos. Pero aquí sucedió en 2004 y hubo una crisis bien grande y por lo tanto hubo una migración hacia Puerto Rico y Estados Unidos y todos los Ujú. países de las regiones porque aquí no había trabajo. Era muy, muy difícil. Yo soy de los 90, yo soy del 94 y estaba preadolescente, adolescente en esa época más o menos y recuerdo esa migración hacia Puerto Rico. E incluso se mantiene la costumbre hoy en día de que muchos dominicanos tratan de emigrar hacia Puerto Rico con la idea de llegar a Estados Unidos en el futuro. Pero eso ha ido bajando según pasa el tiempo y los años, porque República Ujú. Dominicana ha ido mejorando en términos de economía. Ha ido mejorando. Hoy en día, pues estamos mucho mejor que hace 15 o 20 años, porque las empresas como que han crecido mucho más, ya hay una calidad de vida totalmente diferente al principio de los 2000. Entonces, yo sé que en Puerto Rico es como, no es un país, pero tiene su bandera, todo eso, tiene su cultura, pero también es Claro que como sí. un lugar bilingüe. Pero yo sé que afuera de San Juan no hay mucha gente que realmente hablan inglés de verdad. Aprenden en la escuela, pero no hablan mucho. Entonces, en República Dominicana es así, hay muchas escuelas que se enseñan inglés o no es muy común allí. No, no es muy común. Eh, Acá encontrar una persona bilingüe es algo más como de encontrar a una persona profesional que haya ido a Mm, la universidad, ujú, que esté más o menos en Santo Domingo o ese tipo de cosas, de lugares. Porque, por ejemplo, acá en el norte, en las zonas rurales, la educación no es de tanta calidad como sería en la ciudad, por ejemplo. No es común encontrar personas bilingües en zonas que no sean turísticas. En las zonas turísticas sí ya donde Punta Cana, sí, sí. Samaná y ese tipo de Ujú, cosas sí se encuentra con más facilidad porque la poca población bilingüe migra hacia allá en búsqueda de trabajo. Pero ujú, no es, por ejemplo, encontrar personas como yo que hablan el idioma inglés es como encontrar outliers. Mi historia de cómo yo aprendí el inglés es totalmente mm, poco convencional, porque yo aprendí inglés de una forma no tradicional. Yo aprendí inglés usando el internet y no es lo más común encontrar este tipo de aprendizaje. ujú, Diferente en el sentido, porque mi historia con los idiomas empezó por la necesidad, no porque yo quería eh, aprender idiomas como tal, sino yo me crié acá en el barrio del campo y I was really into computers ajá, and literature. ujú, Y tenía esas dos cosas, estaba entre las computadoras y la literatura.
Mm. Y en la literatura uno siempre escucha de culturas y ese tipo de cosas y diferentes formas de pensamiento. Y en las computadoras pues todo es en inglés. Por Ah, sí. más traducciones que hagan o lo que sea al idioma normal, cuando tú quieres resolver un problema como tal, pues tienes que irte a los manuales en inglés. Ah, Entonces, sí. sí, por la necesidad de aprender sobre computadoras y de querer ir a la universidad a estudiar ingeniería, pues tuve que Ujú. aprender inglés. Y la Sí. literatura me ayudó porque entonces leía muchísimo Mm. y conseguía libros en internet y Mm. conseguía libros en la biblioteca y entonces simplemente trataba de seguir leyendo todo el tiempo. Y cuando seguía leyendo, lo que decía era, bueno, cada día estoy aprendiendo un poco más porque estoy usando el idioma permanentemente. Estoy usando el Mm. idioma y si uso el idioma lo más que pueda, entonces aprendo lo más que puedo. Ujú. Y fue como una lucha entre, ok, quiero irme a hacer mi profesión, a hacer mi carrera, y también me gusta la literatura. Entonces Mm. combiné esas dos cosas y lo utilicé para aprender inglés. Es una combinación rara, ¿no? Porque normalmente la gente que le encanta computadores no necesariamente la literatura, ¿no? Es algo raro. Muy, muy extraño. Mis padres son comerciantes. Mis padres they're not businessmen and Ujú. businesswomen. They're merchants. Ujú. O sea, hay una diferencia entre ser una persona de negocios y ser un mercader, por ejemplo. Mm. Y ellos siempre había como ese lenguaje de los negocios en mi casa. En mi casa Ujú. siempre había como ese lenguaje de los negocios, de las ventas, de esto. Ujú. Entonces, los primeros libros que yo me interesé por leer era literatura financiera y ese tipo de cómo Ah. manejar dinero, cómo Ujú. no eran novelas ni cuentos de ficción, era non-fiction, Mm. eran, o sea, no ficción. Entonces yo siempre me interesé como por ese mundo de los negocios y yo quería aplicar computadoras a los negocios. O sea, yo quería aprender cómo manejar negocios con tecnología. Y Mm. por eso yo quería estudiar. Y los primeros libros que yo comencé a leer y que compré fueron libros de negocios y libros de computadoras. Entonces, esa fue mi primera forma de literatura. Ya así luego uno, pues experimentando, va pasando a ficción, va pasando a novelas, va pasando a bibliografías y ese tipo de cosas. Pero el principio, todo comenzó con los negocios. Oh, interesante. Entonces, después de leer mucho, ¿cómo lograste hablar inglés? Porque yo sé que son destrezas totalmente diferentes y también conmigo y con muchos los oyentes de podcast es como, sí, pueden leer español, pero hablar es otra cosa. Entonces, ¿cómo aprendiste a hablar inglés y entender el idioma? Bueno, yo creo que la mejor forma de describirlo es en inglés. I kinda hacked my way into it. Porque yo conseguí un libro, porque me encanta leer, conseguí un libro que hablaba que la mejor forma de hablar es escuchar. Ujú. Entonces decía una técnica muy exclusiva y sencilla que era no aprender palabras, sino aprender frases. Ajá, Entonces, sí. en vez de aprender este teacher es negro, yo voy a aprender a decir este teacher es negro porque me queda bien. Ah, ok. No solamente aprender la palabra negro o black, Ajá, sino aprender a usarlo en una oración. Entonces yo sí. en internet, como dije anteriormente, I kind of hacked my way. Ujú. Encontré audios de clases en inglés que yo podía escuchar, Ujú. MP3 files, Ujú. y los puse todo en mi teléfono, un Ujú. teléfono Android, ni siquiera un iPhone, y Ujú. compré unos audífonos y entonces trabajaba en un banco en Santo Domingo y en mi Ujú. hora de almuerzo, en my lunch time, Ujú. I yo lo que hacía era que escuchaba totalmente los audios que conseguí en internet,
permanentemente escuchando frases. Hello, how are you feeling today? I am feeling good. You are feeling good? Why? Because you're awesome. Entonces, estos audios, yo lo que hacía era que lo escuchaba todo el día, y usaba una técnica que le llaman en lingüística shadowing. So I was just repeat back what I heard. So, hello, how are you feeling today? I am feeling great. Why are you feeling great? Because you're awesome. And I just repeat that again in my head. And that's how I learned how to speak. Creo que eso es una buena manera porque a veces si estamos tratando de leer un idioma es como en nuestras mentes no necesariamente tenemos la pronunciación porque es como estamos leyendo como con un acento. No sé si eso tiene sentido, pero es como si yo, por ejemplo, la palabra hola, porque mucha gente sabe hola es hello, pero con un hablante de inglés se escribe como hola, porque para nosotros la H se pronuncia la H. Sounds like a J in the Spanish. Sí, entonces es algo diferente, right? So we have to hear people speaking because if we read with our like accent in our mind, then we're probably reading it in our own head, even in our head incorrectly. So I love that you did that. Entonces, ¿cómo empezaste a aprender o escuchar música en inglés? Porque sé que también te encanta la música, ¿no? Correcto. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Yo te hablaba de hip hop. Sí. Y porque yo soy del barrio. Entonces, yo soy del barrio y me gustaba un subgénero del hip hop que se llama rap conciencia o conscious rap, que habla de temas políticos, de relaciones, de emociones y de asuntos humanitarios. Entonces, como yo estaba en eso de la literatura y conocía mucho de negocios, quería saber también el porqué de las cosas. La música me hablaba de mi realidad y de mi entorno, de por qué las cosas eran tan difíciles. Entonces ahí yo comencé a escuchar mucho rap, tanto en inglés como en español. Y entonces yo escuchaba mucho 50 Cent, Snoop Dogg, NB, all the greats, Jay-Z. That was back in 2004 when I was 10 or so. Entonces yo escuchaba todo esto desde mi niñez y vengo con esa música en la cabeza de las calles, porque en las calles me crié. Entonces cuando ya vengo avanzando hacia la adultez, comienzo a escuchar otro tipo de rap y comienzo a escuchar también rock. Comienzo a escuchar Nirvana, Pink Floyd, comienzo a escuchar Kings of Leon, The Killers, todos los rock y alternativo, también rock alternativo y ese tipo de cosas, porque siempre describían la realidad de mi entorno, describían como ese rap conciencia que tenía en la niñez de por qué pasan las cosas, por qué la sociedad es de esta forma, por qué se prostituyen las niñas, por qué se maneja dinero de una forma que no es. Entonces esta música hablaba de lo que yo vivía y de lo que yo veía, y entonces por eso también me ayudó muchísimo más a aprender inglés. Interesante. Es gracioso porque para mí cuando dijiste conscious rap estoy pensando en artistas como, no sé, de las 80s como KRS-One, como Public Enemy y me dijiste Jay-Z, es como, oye, Jay-Z es como, aquí él no es como conscious rap, pero yo entiendo porque habla de muchas cosas, ¿no? Sobre su barrio, también en Nueva York, pero para mí me encanta Nas. Entonces, Nas, I love Nas. There's so many. There are so many great rappers and from conscious rap that I couldn't name them all day long. So, question then, was it difficult understanding? Because for me, right? So I learned to with music. I listen to a lot of salsa, obviously. So, but also then I started listening to some reggaeton, bachata. And if I would have started with reggaeton, like learn Spanish con reggaeton would never exist because there's no way
you can learn to speak that way, right? If I was trying to do like Bad Bunny, like it would be almost impossible. Entonces, Oh, para ti fue difícil entender como un rapper como Jay-Z y estás leyendo literatura como Rich Dad Poor Dad, cosas así. Es como algo totalmente diferente también con inglés, ¿no? Marcy houses when I pack about 1,000. Óyeme, eso para mí. Óyeme, eso para mí era súper difícil, súper difícil. There's a song by Jay-Z called Marcy Me, where he tells the story where he grew up in Marcy houses in Brooklyn, I think. Yeah, projects, yep. Para mí esa canción es hermosa porque describe la realidad, pero es muy difícil de entender para una persona que simplemente está empezando a aprender el idioma. Esas canciones yo las logré entender a fondo 10 años hablando inglés, 8 años hablando inglés, pero no al principio. Sí. Simplemente yo veía las letras y trataba de trying to make sense, pero no del todo. Sí, pero a veces es difícil también porque especialmente con los géneros de música, también tiene que ver con la cultura. Entonces, mucho de hip hop viene de Nueva York, bueno, en el pasado, ahora de todo el mundo. Pero si no es de Nueva York, es como yo no entiendo nada de eso tampoco. Pero yo no vivo en Nueva York, yo no sé Marcy Projects y como Queensbridge, pero aprendí porque estaban hablando sobre eso. Pero para mí fue algo como un otro mundo también. Pero sí, yo creo que es algo poética, ¿no? No es algo... También con la música de salsa, de bachata. Bachata también tiene, no sé, esa fama de ser de la gente de baja clase, ¿no? Pero ahora con la bachata es como en todo el mundo, tiene historias diferentes como Juan Luis Guerra, artistas así. Pero en el pasado no fue así, ¿no? Fue como bachata es como, no. Para nada, la bachata era totalmente denigrada. La bachata era como el rap de los 80s. Así mismo era la bachata acá. Por ejemplo, Juan Luis Guerra la dio a conocer a la clase alta, pero la bachata de Anthony Santos no era de clase alta. No. La bachata de Anthony Santos, por ejemplo, era muy, muy distinta en términos de que hablaba de sexo. Y el sexo es como tabú, porque no queremos, no se puede hablar de sexo en ciertos lugares, pero las bachatas de Anthony Santos eran puro sexo. Hoy en día no, hoy en día el sexo se habla en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los géneros, pero la bachata evolucionó de una forma tal que hoy en día, por ejemplo, yo en el martes pasado estaba de aniversario con mi novia y estábamos en un hotel pues de clase alta en la ciudad y yo fui a tratar de ver el bar en la azotea y era bachata que se estaba tocando y ahí estaban todas estas personas de clase alta, well dressed, white collar, dancing to bachata. Una sorpresa, ¿no? Es como la primera vez que yo fui a una reunión en mi trabajo y alguien dijo, guys, what's up? Y para mí fue como, eso es el idioma de hip hop, eso es el idioma de los barrios, ¿no? Es como, y él está en una reunión hablando como un hombre blanco diciendo, what's up? Para mí fue muy raro en ese momento, pero ahora sí es muy común y también... yo también tuve la experiencia, yo fui a España y en las calles de España estaban tocando Romeo Santos y para mí fue como, ¿qué? Y reggaetón y todo eso en Europa. Entonces... Era algo imposible. Sí, es por eso para mí, yo creo que la cultura y el idioma también tiene mucha de, no sé, es muy popular, pero no es solamente la popularidad de la música, es también creo que una manera de la gente de esas regiones con ese tipo de música pueden, no sé, pueden vernos creo que en otras partes del mundo, porque para mí como
una mujer negra de Estados Unidos para ir a otro país y escuchar hip hop, ¿no? O escuchar bachata, que es de la gente del Caribe. Para mí es algo que me fascina, porque es como, yo puedo ir a cualquier parte del mundo y puedo, no sé, es como puedo encontrar algo que es de mi cultura un poco, yo creo. Excelente, excelente. Claro que sí. Imagínate, yo crecí escuchando bachata también, no solo hip hop. Aquí en el Cibao, en el norte, se escucha mucha bachata. Aquí Sí, no se sí. escucha hip hop. Aquí eso lo escucho yo en Spotify. Pero di Ujú, que en la radio, en la esquina del colmado, de la ujú, barbería, de todo eso, para nada. Es puramente bachata y merengue que se escucha. sí, sí. Entonces, cuando uno va, vamos a decir, a la ciudad y uno ve estas personas de clase alta, empresarios, businessmen y todo este tipo de personas bailando bachata, uno dice, wow, eso viene de mi clase, eso viene de donde yo soy y me representa. Ujú. Sí, sí, exacto. Entonces, hablando de aprender idiomas, ¿cuál fue lo más difícil de aprender inglés? Y hablas otros idiomas también. Ah, yo hablo un poquito de francés Ok. y hablo un poquito de japonés, pero no puedo ser fluido. No puedo ser fluido en ninguno de los dos porque no tengo la oportunidad de practicarlos. Lo más difícil de aprender inglés fue simplemente no tener un entorno con quien practicar. Nunca Mm, tuve a nadie con quien practicar. Siempre fui yo solo. mm, Siempre fui yo solo. Incluso hoy en día no tengo a nadie con quien practicar porque vivo solo y con las únicas personas que lo practico el inglés es con ustedes, mis compañeros de trabajo y con los clientes de trabajo y ese tipo de cosas, pero no tengo a nadie con quien practicar y nunca tuve a nadie. Entonces fue ujú, simplemente absorber, 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 pero muy sí, poco output, muy poco ujú, practicar. Entonces ujú, hoy en día estos entornos como Spanish con salsa, por ejemplo, le dan la facilidad a las personas de crear una comunidad, de crear un entorno donde sí pueden practicar y donde sí pueden tener a alguien de confianza como, ok, mira, esto es lo que yo sé, ¿qué tal te parece? Vamos a intercambiar ideas. Eso yo ujú, nunca lo tuve, eso nunca lo tuve y sí. para mí fue muy difícil. Sí, sí, yo creo que eso es muy importante porque para mí también fue difícil, porque si, no sé, a veces yo viajo, no mucho como antes, pero viajo a veces y cuando viajo es más fácil porque yo creo que no voy a ver a estas personas en mi vida después de regresar a mi casa, entonces no hay problema. Pero yo no quiero hablar con mis amigos si yo digo algo raro, algo que no es correcto. Para mí es más difícil. Entonces, sí, yo creo que una comunidad es muy importante porque necesitas hablar sin pensar en, yo voy a decir algo que, no sé, que no es perfecto. Y eso sí va a pasar. Y yo Eso digo todo el siempre. tiempo que yo no hablo español perfectamente. No, nobody Y does. exactly. Yeah. Native speakers don't need, I mean, even grammar, all of these things, wanting to be perfect gets in the way. So having people you can talk to and just be able to make those mistakes, have that conversation, I think is very, very important. So I'm glad that you mentioned that and that you also are aware of that, in learning English, that you have to practice. So any language that you learn, you have to practice. And I laugh because you mentioned Japanese. So mi hijo está aprendiendo japonés también. Y lo único que yo sé es como los números y también en la canción Bachata de Fukuoka. Dile a la mañana que se acerca mi cielo, que lo que se Ajá, espera ajá. con paciencia se logra. Dice sayonara. Y O algo sea, así es como. Pero sí es difícil. También conmigo yo aprendí un poquito de portugués, de árabe, pero son difíciles porque no practico mucho, pero bueno.
Entonces, muchísimas gracias, Jose. Gracias por compartir algo de ti y de tu vida in el podcast. And if anyone wants to book a lesson with Jose, he will be available. You can go to our website, SpanishConsalsa.com. You can check out the notes to this episode of the podcast as always. And if you have any doubt that learning Spanish or learning any language is something that is going to be hard for you, right? If you're thinking, I can't do this, know that with a community, with people that you can talk to, anything is possible. So I encourage all of you to take Jose's story and say, well, how can I apply this? Okay, entonces, gracias, Jose. Thank you for taking the time to be on the podcast. Gracias a ti, Tamara. Para mí ha sido un placer hablar contigo y con toda la audiencia y espero que nos veamos pronto en las clases. I hope you enjoyed my conversation with Jose. I think he gave some really great advice for learning languages in general. And the main thing that stuck out to me was how he used repetition, not only in listening, but also repeating what he was listening to really improve his pronunciation and his listening comprehension. So I know a lot of people struggle because they go, I don't have anyone to talk to in Spanish. But you can practice speaking on your own just by using that listen and repeat framework that Jose mentioned. And if you are familiar with our Spanish Listening Skills Masterclass, we talk about a specific method that you can use to improve your listening comprehension in that class. So I suggest you go to learnspanishconsalsa.com/231 for episode 231 of the podcast. And we will include a link for you to sign up for that masterclass for free. If you haven't already, it's a great technique that we walk you through so that you can improve your Spanish listening comprehension in really short sessions. Now, I also loved how Jose talked about listening to hip hop in English and really relating to the music. And I know if you're listening to this podcast, you probably love Latin music in some form, whether it's salsa, bachata, or any other genre of music that is in Spanish. And we really embrace that with our Learn Spanish with Music course. The great thing about the course is you don't have to be an advanced learner to be able to learn Spanish with music. We have lessons from the beginner level all the way through intermediate, so there's something for everyone. So if you are interested in signing up for the Learn Spanish with Music course, which you'll also get the bonus of getting our pronunciation mastery course as well, you can go to learnspanishconsalsa.com/231 and we will include a link there so you can get the lifetime access to the course with the bonuses. Now, I did mention that I had an announcement that I wanted to talk about, and that is for those of you who have been waiting very patiently and have been requesting for a long time. I wanted to let you know that Jose, Kessia, and I are working on a new season of the Dominican Spanish 101 podcast. Now, we don't have a launch date just yet, but I do want to let you know that it's in the works. So make sure you're on our email list. Go to learnspanishconsalsa.com. Sign up for our email list so that you'll be the first to know when we drop the first episode of the new season. So I know some of you will love that. One of the things we're talking about now is part 2 of our conversation about Dominican barbershops, which I know a lot of you were interested in. So make sure that you check that out. And if you haven't heard our Dominican Spanish 101 podcast yet, go to DominicanSpanish101.com. You'll be able to get show notes from all of our podcast episodes from seasons 1 through 3, as well as access to our conversational Dominican Spanish course. You will learn over 100 words and phrases that are unique to the Dominican Republic and also listen to dialogues with native speakers so you can also get familiar with the Dominican accent that Jose and I talked about. So go to DominicanSpanish101.com if you want to learn more Dominican Spanish. And if you want to learn Spanish with Jose, then you can go to SpanishConsalsa.com/Jose. And there you can schedule a lesson with him if you want to learn Dominican Spanish, or if you just want to learn Spanish in general and practice your conversation. Jose is available, so you can go to SpanishConsalsa.com/Jose to schedule a session with him. As always, I hope that something you learned in this episode has taken you one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.